Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué pedo con? Y en esta ocasión vamos a hablar de ¿Qué pedo con la educación sexual en México? Que es en donde nosotros básicamente crecimos. El día de hoy estoy aquí con Over, pero bueno, voy a dejar que él se presente y que les cuente un poquito más de su vida. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre real es Jonathan, mejor conocido como Overlord. Soy del estado de Guerrero, tengo 26 años. De día me dedico a ser dentista y en las tardes, noches, pues le hago el intento a más o menos ser streamer. Y pues en esta ocasión me tocó a mí ser el invitado de Arcade y vamos a tocar un tema un tanto interesante, a lo mejor con muchos tabús, pero esa es la finalidad de hablar esto, de que lo veamos desde otra perspectiva, Ok, ¿no? sí, o sea, claro, digo, mucha gente no, o sea, no habla como de lo que es la... Bueno, como que ya últimamente se ha estado como abriendo un poquito más el tema, como que mucha gente se ha empezado a dar cuenta que es como un tema como súper importante y creo que es precisamente nuestra generación. No Sí, sé, sí, sí, no sé si te has dado cuenta que nuestra generación es como que la que está rompiendo como un poquito más de tabús. es que hay algo muy interesante, ¿sabes? Nuestra generación está, creo yo, en un punto medio entre en el que se puede romper tabús y entre las personas que no lo hacían. Sí, aparte nosotros somos un parteaguas para las generaciones que vienen, porque las generaciones que vienen cada vez son más abiertas. Sí, claro. Y creo que o creo que debió de haber sido responsabilidad desde, o sea, desde antes el enseñarnos lo que realmente es la vida y no meternos como en una burbuja, porque yo no sé si a ti te pasó. Sales como que a lo que es la vida profesional, eh, sales a lo que es, no sé, ya te estás como independizando como un poquito y luego dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo se vive, no? O sea, que... O sea, a mí no me enseñaron, por ejemplo, es algo que ahorita todo el mundo habla. O sea, a mí no me enseñaron qué pedo con el SAT. Ah, no, eso es algo que a nadie le enseñó, ¿no? Ojalá nos hubiese un libro como el de Jordi Rosado, el de ¿Qué huele con el SAT? Sí, Para no. saber qué onda. Nos hace falta Jordi Rosado. Pero con el SAT. Sí, con el SAT. Entonces, o sea, y hay muchos aspectos como ese que, por ejemplo, o sea, al menos a mí no, yo considero que yo no tuve una buena educación sexual, ni en mi casa, ni en la escuela. Yo no sé si tú llegaste a tener una buena educación sexual. Yo creo que más o menos. Sí, sabes, la educación sexual que yo tuve, ojo, mi familia siempre como que trató ese tema muy por debajo de la mesa, muy así bajita la mano, pero pues es que creo que mi familia todavía estaba en ese punto en el que, ay, ¿qué va a pensar la gente, no? Si hablamos de esto, o cómo nos vamos a ver nosotros, porque también de cierto modo siento que mis papás estaban un poco reprimidos. Bueno, uno de Sí. ellos, ¿no? No voy a hablar ni voy a decir quién específicamente, pero sí yo creo que tuve una educación sexual, pues, vamos a decir que un 60-70. ¿Un 60 positivo? Sí, un 60 positivo. Ok. O sea, yo te puedo decir que una sola, por ejemplo, en mi familia, una sola vez mi mamá me habló de educación sexual y ya. Y fue de que, mija, pues es que mira, pues esto es la regla y un día te va a pasar. Y pues cuando te ¿Cómo te pase, explico? sí, y cuando te pase, pues me dices. Y pues cuando papá y mamá se quieren mucho, ya cuando estés grande. O sea, así me explico. Mm, Entonces, luego te meten a la idea de que es, o sea, papá y mamá. ¿Sí me explico? O sea, ya estamos hablando de una pareja. Pero ¿qué? O sea, ¿dónde quedan, por ejemplo, las relaciones abiertas? ¿Dónde quedan, o sea, todo Algo que eso? viene fuera del manual, dentro de lo correcto. Exacto. Y yo te puedo decir que, o sea, que ese fue el pensamiento de mis papás, porque mis papás son cristianos. Y, o sea, y son así como es que es lo que dice la Biblia. Y yo no estoy diciendo que no, digo, cada quien se rige por el libro que quiera.
y ellos se rigen por la Biblia. Los musulmanes se regirán por el Corán, los testigos de Jehová por el libro, ¿sí me explico? O sea, etcétera. Los mormones por el libro del mormón y la Biblia y así, ¿no? O sea, son como varios libros y no puedes ir a decirle a uno, no, es que el tuyo está mal. Porque como, o sea, tú como, por ejemplo, tú como cristiano católico, que es como la mayor religión que hay en México, no tienes el derecho de ir a decirle a un musulmán que el hecho de que el hombre pueda tener 4 esposas está mal. Porque él te va a decir, no, porque mi Corán, el Corán dice que puedo tener 4 esposas. ¿Sí me explico? Y tú vas a decir, no, es que la Biblia dice que nada más puedes tener. O sea... Sí, y no, y es que aparte aquí salen muchos aspectos que la gente no llega a dimensionar, tales como lo que tú dijiste, ¿no? Que, es que en mi familia mi mamá solamente lo tocó una vez. Aquí vienen también cuestiones de género. Sí, y voy a decirlo tanto como a los niños como a las niñas. A las niñas quizás les es más normal que las aborde su mamá, y a Claro. los hombres pues a lo mejor los hombres somos un poquito más abiertos, o los papás son un poquito más abiertos a hablar eso, pero también existen ciertos tabús. Y la otra cuestión es, sí, la religión. A lo mejor es el mayor impedimento que tenemos hoy en día como sociedad. La religión nos ha impuesto una imagen, un tipo a seguir, Sí. y desgraciadamente la religión hoy en día ya va en decadencia, y a partir de ahora se van a ver nuevos hábitos, vamos a decirlo, ¿no? Porque los niños o las generaciones de ahora, te aseguro que son mucho más activos, son mucho más abiertos a tener este tipo de encuentros, y de ahí vienen la educación sexual. A lo mejor la educación sexual también puede ser empíricamente, ¿no? Pero eso es Sí. lo que vamos a ir abordando ahorita poco a poco. Sí, claro. O sea, por ejemplo, esa fue mi experiencia en mi casa. Pero retomando tantito el tema, mi experiencia en la escuela también fue como totalmente diferente porque yo estuve en un colegio cristiano. Entonces, entonces era como, o sea, era como lo mismo, ¿no? O sea, como, ay, las niñas, vamos a hablar de sexo. Y luego todos, ¡ah! Así, ¿no? Era un O sea, momento muy tenso, ¿no? y todos así, ¡ah! Y luego Es- abrías el libro de ciencias naturales. Ve a la página 94. A la página 98 del libro de Ciencias Naturales, ahí hay unos desnudos. Sí, 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 o sea, así, ¿no? Entonces, casi, la verdad, o sea, obviamente no pasó. Pero casi, o sea, yo sentía que yo estaba así de que en un colegio, en una escuela, en donde haz de cuenta que esa página la arrancaba, ¿no? O sea, era así como... Así como... Así era el tabú, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ese era el nivel de, probablemente de morbo o de tabú que existía en aquellos años, ¿no? Porque pues ahorita pues tenemos alrededor, somos de veintitantos, sí, ya les dije, yo tengo 26, creo que Arcade tiene 25, entonces ya hace unos años, en aquellas edades, era un poquito más complicado entender, ¿no? Incluso era un motivo de burla, era de que vamos a hablar de sexo. Sí, todos así. No todos se volteaban a ver así con el de al lado. Muchos era la oportunidad para voltear a ver a la que te gustaba. Sí, así como... Tú y yo, Vamos a hablar de sexo. No, pero pues es que de ahí, a partir de esas edades es cuando inician otro tipo de pensar, ¿no? Ya no Claro. ves de la misma manera tanto nosotros a las mujeres y como ustedes a los hombres. Es un tema un tanto complicado de abordar. Sí, y creo que no, o sea, creo que las generaciones, te iba a decir nosotros, pero la verdad es que no, yo considero que las generaciones pasadas lo hicieron complicado de hablar, porque es que es un proceso totalmente natural. Sí, demasiado, ¿no? O O sea, sea, es un proceso que nosotros como humanos solitos lo vamos sobrellevando. Sí, y depende mucho de nosotros cómo sobrellevar ese tema en específico, porque, pues, por ejemplo, te aseguro que a tus papás
les costó un poquito más de trabajo que a lo mejor a nosotros al momento de ya tener que abordar ese tema con la que fue o con quien es nuestra pareja. Sí, sí. Y luego, o sea, esa es otra. Bueno, voy a terminar de contar la historia de la escuela. Básicamente, o sea, ahí era de que te dividían en niños y niñas. Y yo me acuerdo mucho en la secundaria, creo que fue en la secundaria, que nos mandaron una forma para que nuestros papás firmaran de que estaban de acuerdo en que nos impartieran educación sexual en base a la Biblia. ¿Cómo la ves? Pero es que pues tú ibas a una escuela Claro, o cristiana. sea, nada más les estoy poniendo en perspectiva cuál fue mi educación sexual, nada más para que entiendan un poquito la represión que muchos vivimos. Yo entiendo que la educación pública, o sea, es totalmente diferente. Yo no, o sea, yo la verdad es que estuve muy poco, como 3 o 4 años en escuela privada, que fue la cristiana. Porque rica, ¿Cómo? porque rica. No, claro que no. Mi papá daba clases ahí, entonces. El punto es que, o sea, muchos yo considero que se pueden identificar conmigo. Y yo te voy a dar, o sea, mi punto de vista, yo sé que tu punto de vista a lo mejor es como un poquito más abierto por el círculo en el que te desenvolviste, pero es que esa etapa de mi vida a mí, o sea, me afectó muchísimo para desarrollarme en otras áreas y el conocer como otros aspectos, ¿no? Sí. El último año que estuve en colegio fue en primero de secundaria y cuando yo salté a segundo de secundaria en una escuela pública, para mí el choque fue increíble y sobre todo el cómo se ligaban las personas. Vaya cambio, ¿eh? Sí, o sea, yo estaba en una escuela en donde no te permitían estar a menos de 1 metro cerca de un niño. Sí, o sea, era el cambio de desenvolverse con las personas muy drástico, ¿no? Sí, O sea, porque tú lo dices desde tu perspectiva, pero yo te lo voy a decir desde la perspectiva de alguien que fue toda su vida a escuela pública. Pues ajá. los, ahí no importa, en las escuelas públicas no les importa que los niños con las niñas estén muy cerca o muy lejos, obviamente dentro de lo normal, De ¿no? lo De lo sano. aceptable, de lo sano, Ujú. hablando socialmente. Sí, claro. Sí, pero me imagino que el cambio que tuviste fue muy drástico, porque pasar de, ¿sabes qué? No puedes estar a menos de 1 metro de un niño y llegas a una secundaria donde ya la mente de Sí. un niño de secundaria ya está un Ya. tanto despierto, si no es Cochina. que lo suficiente. Sí, no, ya, a esa edad los niños ya están pensando con quién, ¿eh? Oye, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el morbo que existe o que existió en nuestra época de secundaria se debe a que incluso, o sea, los que debieron de habernos enseñado buena educación sexual no lo hicieron de la manera correcta? Sí, sí, definitivamente sí, o sea, esto viene y no depende precisamente de nosotros, dependió de nuestros padres, ¿sí? Sí. Porque de la educación que nos dieron nuestros padres en nuestra casa, de eso viene el morbo que actualmente a lo mejor existe o predomina en nuestra generación o existió en sus años. Ahorita en nuestro modo de pensar es muy distinto, ¿no? Han pasado muchos años y sí, yo creo que viene de nuestras familias, pero no precisamente a lo mejor de nuestros padres, ¿eh? Ah, Sino no. también de Ujú. nuestros abuelos, o sí, de nuestros abuelos. Casi siempre las actitudes que hay en familia o las que se llevan en familia es producto de cómo educaron nuestros abuelos a nuestros papás y Ujú. nuestros papás a nosotros. Y creo que sobre todo la generación pasada, o sea, hablando como de nuestros papás, por ejemplo, nosotros, o sea, nosotros podemos, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en amigas o así, que, o sea, que ya ahorita tienen hijos y ellos, o sea, ellas pueden decir, no, es que yo no voy a educar a mi hijo como mi mamá me educó, ¿va? Por ejemplo. Entonces, o sea, creo que desde ahí, o sea, se rompen muchísimas cosas porque o sea, ya procuras tener una buena educación, no nada más hablando de educación sexual, sino educación en general. Y tú dices, no, es que eso a mí me afectó y yo no voy a dejar que le afecte a mi hijo.
en muchos aspectos, ¿verdad? O sea, ya como que esta generación intenta cuidar un poquito más lo que es la educación del niño, sus emociones, su desarrollo, su bla, 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 bla. Y antes era tipo, no, es que no cargues al niño porque se embrasila, ¿ah? Por ejemplo. Y años después, 20 años después, depresivo, o sea, depresivo porque no siente el cariño que debió, sí me explico, o sea, son como muchas cosas que se han ido descubriendo, que yo considero que tiene muchísimo que ver con esta generación y con el tipo de educación que desde hace mucho se vino, o sea, se vino como hacia nosotros y siento que fue como o sea, hasta aquí, ¿no? Porque yo te puedo decir cómo, bueno, no te puedo decir exactamente porque yo no estaba ahí, pero te puedo decir más o menos cómo fue que mis abuelos criaron a mi papá y cómo mi papá nos crió a nosotros. Y hay patrones que yo siento que si yo en algún momento llego a tener hijos, los rompería totalmente porque considero que no son sanos. A pesar de que ellos lo hicieron, o sea, con el cariño y con el amor y de la forma en la que ellos pensaron que era correcta. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Sí, es que bueno, vienen ciertos criterios que, por ejemplo, como comentas, ¿no? De que tienes todo, bueno, yo creo que ambos ya tenemos a amigos o amigas que ya son papás, que Sí. ya tienen una familia, probablemente funcional, disfuncional, ese es otro tema, pero nosotros ya tenemos el criterio para poder diferenciar entre lo que es sano y lo que no es sano en una familia, ¿sabes? Uh-huh. También he conocido pues a personas que probablemente son papás a una muy corta Temprana edad, edad. Uh-huh. sí, a una temprana edad, y es como tú comentas, no es que yo no lo voy a educar como me educaron a mí mis padres, sí, porque nosotros tenemos ya ese criterio de poder decir, es que no, la neta, como me educaron, se los agradezco mucho y soy la persona que ahora soy, Uh-huh. pero estamos ya en ese momento ya de romper estigmas de educación, Sí. ¿no? Sobre todo eso. Uh-huh. Te voy a decir, te voy a contar una experiencia personal. Ok. Hablando precisamente como de romper y así, ¿no? La primera vez que yo iba a hacer el chiquiboom, chiquiboom, La coideación. el frutifantástico El delicioso, como quieran decirle. la embaración. Sí. Yo, yo no sabía cómo poner un condón. O Ay, sea, sí me explico. desde ahí comenzaba. O sea, yo decía, no, es que. ¿Cómo lo. Sí me explico, o sea, ¿de qué lado? O sea, ahorita ya sé. Pero yo antes de eso, yo jamás había visto un condón en mi vida. Ujú. Bueno, inflado sí, pero. Típico de Sí, escuela ver condones inflados. sí, o sea, eso sí. Pero, o sea, como verlo y tocarlo y saber, o sea, y saber cómo se pone y todo. O sea, no, nunca. Jamás. O sea, la verdad es que jamás en la vida, jamás. Entonces, obviamente sabía que existían otros métodos anticonceptivos, pero pues lo que tienes a la mano al momento de eso, o sea, de cuando estás como iniciando, de cuando quieres empezar, cuando te da curiosidad, cuando lo que sea, Lo o sea, más es, básico. es un condón, ¿sí me explico? Sí. O sea, es lo más accesible que tienes. Ahora, ¿por qué crees tú que un condón es lo más accesible que hay? O sea, ¿por qué no te pueden dar, o sea, otras cosas, otros métodos anticonceptivos a temprana edad Ujú. para prevenir un embarazo y que tú puedas vivir tu vida sexual como quieres? O sea, ¿qué pasa ahí? Fíjate, yo creo que para empezar, pues tanto como para el gobierno, porque también esto viene de parte del Ah, claro. gobierno, el condón es el preservativo más económico de poder producir, el que se puede distribuir en masas mucho más grandes
y sobre todo el más simplificado para poder utilizar. Solamente que de ahí, fíjate que ahí viene la importancia de por qué saber colocar un condón, porque tiene un chiste, Sí. tiene su chiste, la neta, la gente lo ve muy fácil, y para todos que nuestra primera vez, ¿no? O la primera vez que tú agarraste un condón, dices, pues, ¿qué tan difícil es, no? Es, ¿sabes qué? Pues abres el condón con la llama de tus dedos, ajá, y ahora ves el condón y dices, ¿Y ahora? en la madre, o sea, ves que está todo enrolladito, Sí. pero ahí tiene su chiste, ¿no? Porque siempre, todos la cagamos en el momento en el que desenrollamos un condón, que ojo, no se tiene que desenrollar, tiene que, al momento de colocarlo, Ujú. dices, ajá, ¿y cómo chingados lo coloco si no Para se que va? resbale. Vato, lo estás poniendo al revés, dale Sí. la vuelta, agárrale la capuchita y ahora sí que se desenrolle, así es. Es que de ahí digo que es la importancia de cómo abordar esos temas cuando van a la escuela, ¿no? Me regreso a lo mejor un poquito a cómo nos educaron a nosotros en las escuelas públicas. Siempre esas campañas de que van a la escuela y la enfermera, ¿no? O la trabajadora social. Les vamos a enseñar cómo colocar un condón. Y todo así, que te Sí, lo sí, sí. coloquen aquí, a este, ¿no? O sea, siempre empezaba el desmadre. Entonces, te lo tomabas a morbo y no le dabas la importancia que le tenías que dar al momento en el que Ujú. llevaban específicamente una réplica de un miembro, un pene, ¿no? Para poder colocarle el condón. Y Ujú. te decías, sí, qué tan complicado. Pues sí, abres la bolsita y se lo pones, ajá. Pero es lo que comentó ahí hace Ujú. rato. Tiene su chiste. Entonces ahí viene la importancia. Y sí, con respecto a lo de los otros métodos anticonceptivos, pues llevan pues una indicación médica. Yo creo que los chicos de ahora no le toman la importancia que tiene que ser, porque si por ellos fuera, si les dieran pastillas anticonceptivas, Sí, no. tendríamos un problema mucho mayor, en las Ujú. niñas, porque, anticonceptivos, al rato, ¿qué puede pasar? Pueden llegar a tener problemas hormonales, hasta pueden llegar a tener, a producir algún cáncer o ser estériles. Bueno, Yo creo que pero entonces esa es la importancia del condón en nuestra sociedad. sí, pero por ejemplo, o sea, existen otros métodos de barrera que no son hormonales y que de todos modos siguen siendo gratis en el seguro. Porque si una Sí, niña claro. de 15 años va, no se lo ponen. No, pues obviamente, ¿no? Existen otros como el DIU, pero pues obviamente es un poquito más complicado, ¿no? Aquí, como nosotros como sociedad, buscamos Claro. lo fácil, y es la distribución del condón. Y si tú vas a un centro de salud, también ahí viene otro pedo, ¿no? Porque regresamos otra vez, aunque ya tengas educación sexual como te la dio la escuela, todavía existe ese morbo, ¿no? De que ya vas a iniciar tu vida Ujú. sexual y no tienes dinero para comprar un condón. Amigos, los condones se los regalan en el Seguro Social, se los Sí. regalan en el centro de salud, pero para eso también existe morbo, porque no es tan fácil así como de que, voy a ir al centro de salud Sí. a que me regalen unos condones. Sí, No ay, es pues tan sí, cuando. fácil. O sea, si cuando vas a la farmacia. Ajá, Sí, o no, sea. a mí me pasaba mucho eso, ¿eh? Me pasaba mucho ese morro de tener que comprar condones. Pero les voy a contar una anécdota muy mamona. Cuando la primera vez que a mí me tocó comprar condones, llegué a una farmacia y era una farmacia pues un tanto grande. No quise ir a una farmacia chiquita donde están todos los trabajadores juntos Viéndote. y sí, viéndote, ¿no? Entonces yo llegué a una farmacia, me fui a una farmacia grande y me fui con la trabajadora que estaba en el último mostrador, en el último. Y yo así de, este, oiga, eh, ¿me puede vender unos preservativos? Ahí la pensé estratégicamente, de tal modo para que, pues yo creo que también hay mucho tabú en el hecho de utilizar la palabra
condones. Sí. Condones. Yo creo entonces cuando dices, bueno, me vendo unos preservativos, ya dices, bueno, ahí es la técnica, chavos. Si son las primeras veces que van a comprar condones, no digan condones. Me vende unos preservativos, ya, está. E incluso te alivianas un poquito más. Y a clase, de hecho, no tiene nada de malo el hecho de comprar pues unos condones. Al contrario, habla bien de ti. Uh-huh. Que te cuidas tú y estás cuidando a tu pareja. pareja. O con quien sea que lo estés haciendo, porque también ese Sí. es un tema importante. Que ahorita vamos a tocar. Así es. Oye, regresándome tantito, o sea, nada más que ahorita no quería interrumpir esa parte, pero regresándome tantito a lo de la educación sexual en la escuela, yo nunca vi un nepe, ni de plástico, no, ¿neta? hasta el del tío. Saludos al tío. ¿Así? Jamás, o sea, la vez que hablamos, porque, o sea, como ya les mencioné, o sea, yo salté de colegio a escuela pública, y cuando hice el salto a la escuela pública, obviamente hablamos sobre educación sexual. Y a una chica, creo que a 2 chicas, les tocó precisamente hablar sobre el método anticonceptivo de lo que es el condón, ¿no? Y ellas llevaron un condón a la escuela. Entonces terminan de hablar y dice, bueno, a continuación vamos a hacer la demostración de cómo se pone un condón. Y la maestra les dijo, no, eso aquí no. Ah, caray. O sea, si quieren lo pueden ver así, pero no lo abran. Y la otra así como, pero se lo podemos poner a la escoba. O sea, así, ¿no? Y la maestra así de, no. A mi plátano que traje. No, o sea, pero la maestra así de, no. Y todos así como, bueno. Entonces, o sea, yo nunca vi un condón afuera de su bolsita. ¿Eso fue en la primaria? No, eso fue en la secundaria. Ya en la escuela pública. Sí. Y espérate, o sea, todavía se pone bueno. Caray. O sea, a eso se terminó ahí, ¿no? Entonces, yo realmente todavía no sabía cómo funcionaba exactamente las relaciones sexuales. Yo a mis 13, 14 años yo no sabía cómo funcionaban. Me gradué. Inserte meme del niño del Oxxo. Ya sé. Ajá. O sea, yo no sabía cómo funcionaban. Y yo no sé cómo me gradué, pero me gradué, pasé a la prepa. Y en mi 5º o 6º semestre, que es donde tú escoges tu paquete, yo escogí físico-matemático. Y no es el PAC, es el bachillerato. Sí, no, el PAC no. Yo escogí físico-matemático y una de mis amigas escogió ciencias de la salud. Ok. Entonces, o sea, estamos hablando de que yo tenía 17 años. 17 años y yo nunca supe cómo funcionaba una relación sexual. Y te voy a decir por qué. O sea, de verdad yo no sabía y yo creo que a lo largo de ese tiempo, como mi familia era así como muy, puritana, a mí me incomodaba hasta poner atención, me sentía sucia. O sea, así te lo digo, o sea, yo me sentía sucia, me sentía impura, me sentía mal. Sangre sucia. Casi, o sea, yo sentía que me iba a ir al infierno por estar escuchando cosas pecaminosas del sexo, ¿sí me explico? Entonces, yo nunca supe qué pedo, hasta que una amiga me dijo, estábamos hablando de nuestros paquetes, ¿verdad? O sea, yo le estaba compartiendo qué pedo con físico matemático, química, física, matemáticas, cálculo. Y ella me estaba contando precisamente de una de sus clases que era Ciencias de la Salud. Y en Ciencias de la Salud me comentó algo y me dijo, bueno, es que a nosotros el profe nos dijo que cuando tú estás como, o sea, como que quieres tener relaciones, hay una, o sea, andas cachonda. Te metes, o sea, te das un regadarazo con agua fría y se te baja la calentura. Entonces yo le dije, espera, o sea, ¿realmente el calor corporal sube?
Obviamente, a esa edad ya, obviamente ya todos sabemos que yo nunca había tenido relaciones sexuales antes. Pero es que también hay otra cosa, que los sueños húmedos. Sí, pero yo no Todos sabía que tenemos. era eso. O sea, es que hay cosas en nuestro cuerpo que solitas se van dando, pero uno no les encuentra el sentido o no sabe cómo funcionan porque nadie te ha informado. Ese es el problema. Sí, pero a Y esa edad yo no entonces, sabía que era eso. Yo nunca había tenido un sueño húmedo. o quizás sí, pero no sabías qué era. No, es que después supe que era un sueño húmedo y no, o sea, no tenía comparativa de antes. ¿Sí me explico? Ya, ok. Pero bueno, Sí, sí. entonces esta amiga me dice, métete a bañar, te metes a bañar y con agua fría se te baja la calentura. Y yo así como, o sea, realmente te sube la temperatura del cuerpo y lo... Sí, y yo así como que, ah, órale. O sea, así como Ah, que qué yo no experiencia, entendía. ¿eh? Y no me acuerdo cómo se fue la conversación de que dijo, no, pues es que, o sea, cuando el nepe, digo nepe porque YouTube es medio sensible, ¿ok? Cuando Ujú. el El nepe, banano, ¿cómo? el banano, Ajá, el banano. entra, o sea, entra para bla, 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 ¿no? Y yo así como que, espérate, espérate, o sea, ¿eso realmente entra ahí abajo? O sea, sí me explico. O sea, yo le pregunté eso y ella me dijo así como que, sí, o sea, pues ¿cómo pensabas que era? Y yo así de, La mía sí, pues, no mames. o sea, ¿Así? yo realmente pensaba que eran así como que se daban besitos, se daban vueltas en la cama y ya. Se revolcaban. O sea, así de verdad yo pensé que era. Entonces, o sea, yo nunca supe qué pedo, o sea, yo de verdad nunca supe qué pedo. Este, y eso, o sea, eso me preocupa, o sea, me preocupa bastante, o sea, ¿cómo es posible que una joven de 17 casi 18 años no supiera qué pedo con las relaciones sexuales? Ya estaba en Pues la es prepa, que ya me iba a graduar, o sea, ¿cómo me iba a graduar si no sabía eso? Pues es que es como que incluso ahora que me pongo a pensar el sistema de educación nos enseña nada más, ¿sabes qué? Este es el nepe, este es la florecita y pues ahí va, ¿no? Pero, o sea, no te explica, ¿sabes qué? O sea, tampoco te va a decir cómo hacerlo, pero no te explica ciertas cosas como, por ejemplo, los cambios fisiológicos. Ujú. O sea, esa duda, ¿no? Que tenías. Oye, pero ¿cómo? O sea, en verdad sube la temperatura e incluso nadie te explica que pre a hacer el delicioso, estos cambios en el cuerpo empiezan a Florecer. surtir, pues, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y nadie te lo explica. El sistema educativo no lo maneja así, lo maneja así como de que, ¿saben qué? Pues la niña empieza a ser, puede embarazarse a partir de tal edad, el Ujú. hombre puede, a partir de tal edad, bla, 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 ¿no? Pero no te explica todos esos cambios, y esos cambios, ¿quién te lo va a dar? Nada más que la experiencia. No hay Pues otro sí, modo de porque, decirlo más que la experiencia. o sea, pues sí, porque tus papás tampoco es como que te lo van a decir. Ah, no, obviamente. No, 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 no. O a menos que haya algunos papás que sean extremadamente abiertos. Que yo he conocido algunos que sí, ¿eh? Ujú. Incluso Sí, es más fácil que los papás de alguien más que no son tus papás, que son muy abiertos, te sí, lo te digan. comenten a que tus papás. ¿Eh? Yo Eso tenía es una muy. amiga, que su mamá siempre nos decía, si van a ir a... Es que no sé si decirlo con las palabras que ella usaba. Bueno, si van a tener sexo, usen condón. Siempre, Ujú, siempre, o sea, siempre le decía a mi amiga y cuando yo iba a su casa me lo decía a mí. ujú. Y así como súper normal. Y yo así Pues para de... ella le era muy normal. Sí, y yo así como de... ¡Ah! O sea, así como... ¡Ah! ¿A poco tu ¡Hala! mamá te dice eso? Así se me explica, ¡Hala! ¡Hala! así como... Dijo la 11. Y luego, o sea... ¿Y luego qué? Ahora, esa es nada más la forma convencional de tener relaciones sexuales. O de empezar como una vida sexual. Sí, Pero claro. hay... O sea, estamos hablando, por ejemplo, de que es la hetero. Pero ¿qué pedo con la homosexual? Ah, ahí es un tema
que nadie te lo explica, ¿no? Porque, por ejemplo, es que es una cuestión, es un tema que recientemente viene surgiendo, que bueno, que no es de ahorita, pero que socialmente ahorita ha estado tomando más fuerza. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo a esas personas que, por ejemplo, las personas homosexuales, a ellos nadie les explicó, pues, qué pedo con su educación sexual, ¿no? Ujú. Pero creo que si llevaron lo básico, pues, hombre con hombre, pues bueno, sabes qué pedo, ¿no? Sabes que fisiológicamente es imposible que el hombre o tu pareja se vaya a embarazar, ¿no? Sí. O mujer con mujer, pues también sabes que igual. Pero todo eso se lleva empíricamente. O Ujú. sea, yo creo que más que la importancia de cómo, cómo va a ser el acto, Ujú. la importancia ahí es eh, saber todo sobre las enfermedades de transmisión sexual, Sí. porque es un gran riesgo. Creo que la escuela, más que en cualquier otra cosa, le hace énfasis a tener que prevenir todo eso, porque es un tema bien cabrón. Y Sí. la gente, desgraciadamente aquí en México, no lo dimensiona. O sea, diario miles de personas se están contagiando de enfermedades de transmisión sexual que dicen, me salió un granito, ¿no? No es Ay, nada. Ujú. una verruguita, ay, me da comezón. O sea, no le toman la importancia que tiene que ser. Sí. Pero, pues sí, son cambios fisiológicos que al final de cuentas tenemos y que no le tomamos la importancia. Ahora, ese, por ejemplo, es un punto como súper interesante porque tú cuando ya, o sea, cuando ya razonas, o sea, un poquito más, ¿verdad? Porque, o sea, hace un Entre par de comillas. años, ¿cómo? Entre comillas. Entre comillas, ¿verdad? O sea, hace un par de años yo lo hubiera visto mal, pero ahorita digo, no, o sea, es que, oye, es súper importante, y eso también lo hablamos el capítulo pasado con Sarita. Es súper Saludos a Sarita. importante, saludos a Sarita, es súper importante preguntar o pedirle a la persona con la que vas a tener relaciones que se haga exámenes médicos. ¿Sí me explico? Que se haga exámenes a ver si no tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Ahora, obviamente no es nada más de que tú te los haces y yo no. O sea, es así como que, ¿sabes qué? O sea, vamos a hacernoslos Claro, juntos claro. antes de iniciar. Nada más para ver que estamos limpios. O sea, yo ahorita digo, es que eso es como súper mega importante y no creo que, que se deban de sentir ofendidos, o sea, las otras partes, porque alguien te lo pida. Ah, no, claro, creo que es una cuestión más de valores. Sí, Sí, es una totalmente. cuestión más de valores. Pero, siendo sinceros, eso sería para personas de primer mundo, ¿sabes? O sea, no puedes Uy. ir, no puedes ir por la vida, hay que ser realistas. A lo mejor, no sé, en Estados Unidos, donde vamos a ponerlo en un nivel de personas de un nivel económico alto, ¿no? O también Ujú. de educación alto, donde, ¿sabes qué? No creo que se vaya a ofender por decirle, oye, pues pues hay que hacer unos estudios los dos, ¿no? Ujú. Tanto yo sé de que te estoy cuidando a ti Y me y estoy yo también cuidando. le estoy cuidando, ¿no? Entonces, pero eso sería algo no imposible, pero sí difícil. Al menos yo digo porque aquí en México, o sea, no mames, no, o sea, es algo muy complicado. Aparte, yo quiero pensar que el 70% de las relaciones sexuales puede que sean en encuentros casuales y el 30% de pareja a pareja o Ujú. pues sí, ya, algo formal. ¿O tú Es cómo que, lo ves? o sea, precisamente por eso, porque se haga, o sea, es como encuentros casuales. Yo considero que es como la importancia porque todos sabemos que el condón no es 100% efectivo. No, es el 99% efectivo, pero en ese único por ciento que no es efectivo, depende más del error humano. ¿Sí? Y regresamos a lo mismo, la importancia de la educación sexual. Sí, claro. La importancia de por qué ese 1% va a fallar, ¿no? Muchos se han dejado influenciar.
Fíjate, voy a tocar a lo mejor un tema un poquito muy superficial, Ok. pero ¿qué pedo con la gente que se ha educado con la influencia de la No por. bueno, Me van a bajar el video. no. ¿Qué pedo con esa gente que se deja, o que mejor dicho, ha llevado una educación en base a películas no por? Sí, o sea, yo O también, sea, sí. típico actor que abre el condón, para empezar a abrir el condón con los dientes, ¿no? Hay primer error. Y luego que ni siquiera, o sea, tampoco muestran que cómo se pone el condón. Fíjate que ahí debería ser una idea ahí Al menos, importante. ¿sí me explico? O sea, si Sí, ya lo estás haciendo todo tan explícito, al menos enseña algo. ¿cómo? ¿No? Y otra que, por ejemplo, el capuchón del condón tiene una función, ¿no? Que es retener Ujú. ya los fluidos. Y que ahí la importancia de por qué hay que apretarlo y no dejar la burbujita ahí dentro, porque con la burbujita de aire ahí adentro y con toda la fricción y con todo el calor, porque sí, hay mucho calor, este, se puede llegar a reventar esa bombita de aire que hay ahí en el condón. Entonces, pues sí, el condón es el método, yo diría que el más seguro, pero de ti depende que sea el más seguro. Y ahí es donde viene la deficiencia otra vez de que tus papás no hablaron eso contigo, que incluso tú lo has dicho, la maestra le tiene cierto como que tabú, ¿no? Sí. A hablar ese tema. Y es que es algo que depende de todos, pero no lo queremos ver. Sí, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, regresando al punto anterior, yo entiendo que, o sea, que obviamente no todos pueden costear exámenes médicos, ¿verdad? O sea, yo lo entiendo totalmente. Pero yo considero que si tienes la posibilidad de hacerlo, o sea, realmente lo hagas. Porque es que tu salud no es un juego. Por prevención, O sea, eh, yo lo veo de esa forma. O sea, si tú tienes realmente la posibilidad de hacerlo, o sea, hazlo nada más por eso, porque, o sea, puede que te salve de una mala una mala pasada, jugada. ajá, que probablemente pueda durar toda tu vida. Sí, fíjate, hablando de exámenes médicos, como lo comenté hace rato, pues yo soy cirujano dentista, amigos. Ahí como me ven, soy cirujano dentista, que no parece, pero bueno, nosotros estamos expuestos a ciertas enfermedades de transmisión sexual en boca, ¿sí? Porque pues hay personas que les gusta practicar el sexo oral, ¿no? Y aparte pues tienes un pinchazo con alguna aguja, no sabes si esa persona es portador de Sí. VIH o tiene alguna otra enfermedad sexual. Vale, entonces nosotros por seguridad nos hacemos un estudio de perfil al menos cada año, ¿sí? Para poder evitar o por seguridad, hoy atendí a una persona y creo que es Ujú. portador de VIH. Bueno, te haces tus estudios, nomás para descartar que no te hayas infectado. Ahí viene otra cuestión. O sea, ¿qué tanto es el tabú de la sociedad de que ven llegar a alguien a hacerse un estudio de este tipo? Seguramente tiene SIDA. Sí, sí, luego. Seguramente tiene SIDA. ¿Quién sabe? Pero ¿quién le manda para andar haciendo tales De cosas? seguro es Seguramente se dedicará Joto. a él. Ujú. Ajá. O seguramente trabaja de eso, o ha de andar engañando a su esposa, a su mujer, ¿no? Eso le Y pasa, qué eso, bueno. eso le Ujú. pasa, ajá, entonces viene ese tipo de cosas, ¿no? A veces fíjate que uno, para evitarme esos pedos, que en realidad no es como que llego y voy a decirle, oiga, es que yo soy Ah, dentista sí. y es que me da explicaciones de por qué me voy a hacer el estudio, simplemente, ¿sabe qué? Pues me lo voy a hacer y ya, ¿no? O sea, Sí, pero ¿qué te importa? O sea, sí, pero la sociedad, no lo ve así, incluso, o sea, como alguien que se supone que es químico, que también pertenece al área de la salud, sí, exacto. ¿cómo vas a tener ese Pensamiento. pensar, Ujú. sí, ese pensamiento de que este de seguro se fue de loco, Sí. ¿no? O este de seguro se metió con fulanita.
O al revés, yo creo que a ustedes como mujeres les va mucho peor. Seguramente, pues, ¿quién la manda? Ajá. ¿No? Uh-huh. O sea, son todo ese tipo de cosas. Pero realmente lo de los estudios es una buena idea. Creo que nosotros como sociedad y deberíamos hacerlo porque deberíamos ser responsables de todo lo que hacemos. Desgraciadamente no va a ser así por muchos años. Pues sí. Y justo, o sea, justo regresando como al tema de quién le manda, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las mujeres. Qué triste que tú como mujer no puedes vivir una vida sexual activa como quieres, casual, y un hombre sí. Pero hay de todo, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, si un hombre dice, no es que ya me eché a esta y me eché a esta, los otros vatos, ¡ah, qué bueno! ¡Felicidades! ¿Sí me explico? ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Está buena? ¿O qué? ¿Sí me explico? Mira esa expresión. Ajá, Y, todo. y una fulana dice, no, pues es que ya me di a este y ya me di a este y ya me... Ah, es que eres una zorra. ¡Hala! O sea, oye, espera, o sea, bájale. Sí. O sea, bájale a tu pedo, bájale y contrólate un... Nada más Un porque chingo, la neta. no... Ajá, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es realmente cuál es la diferencia de que una mujer se tiene que quedar como pura y santa y un hombre sí puede tener a todas las que quiera, ¿verdad? Es que desde ahí estamos mal, ¿sabes? O sea, es una cuestión, ahí sí más que de valores, es algo social, ¿no? Porque tú lo has dicho, ¿cómo un hombre puede tener una vida sexual activa, no precisamente estando en una relación, Ajá. en un noviazgo, en un matrimonio? ¿Y por qué una mujer que probablemente esté soltera, por qué no lo puede hacer? ¿No? O sea, es más un estigma ahí social, pero fíjate que yo conozco tanto hombres, tanto mujeres que llevan una vida sexual activa que probablemente la mayoría de sus encuentros han sido casuales. Uh-huh. Saludos a todos ustedes. Este, pero hasta dentro de esa práctica que ellos decidieron o han decidido hacer, son responsables. Y habrá Sí. quien no, pero quienes son responsables, qué chido, qué bueno, que también estén rompiendo con paradigmas sociales de que, ay, es que no forzosamente tienes que estar en una relación. Sí, quizás, y no. No, o sea, Uh-huh. todos son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando sean responsables, porque pues las chicas también se pueden meter con quien quieran, Cuando quieran. siempre cuando quieran, sí, y con quieran, donde quieran. Uh-huh. Simplemente mientras les hagan sentir bien, les Uh-huh. hagan sentir seguras y sobre todo que no las tachen. Sí, pero sobre Sí. todo que cuiden su salud. Sí, o Eso sea, sobre. creo que todo, o sea, creo que todo gira alrededor de eso. Y sabes qué, yo considero que las personas que tienen una vida, o sea, en este sentido más casual, son las personas más responsables en cuanto a su salud sexual que las personas que nada más es como de una pareja y luego una pareja y una pareja. Y te voy a decir por qué. Porque regularmente, y esto se va a tomar, vamos a tomar un poco de concepto, de contexto, perdón, del video pasado. Contexto. Contexto. Inserte meme. Ustedes saben. Ajá. Del video pasado. Porque muchas veces tú estás en una pareja y te quieres dar a alguien más, pero no tienes el valor de decirle a tu pareja que quieres tener a lo mejor una relación abierta. Y vas y te das a ese alguien más, no te cuidas sexualmente y vienes con tu pareja que no se cuidan sexualmente porque son estables. Y si me explico, o sea, entonces en el peor de los casos tienen una, o sea, ya hay ahí una enfermedad de transmisión sexual. En cambio, yo he visto, yo nunca he tenido la verdad encuentros casuales, este, pero yo he visto en personas cercanas a mí que los tienen, que son muy cuidadosos con ese, o sea, con ese aspecto. Sí. De, es que Y si vamos a tener un encuentro casual, tiene que ser así, 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 así y así. ¿Ah? O sea, así como... tienen un protocolo, pues vaya. Sí, Tienen ya un estándar de que si lo van a hacer o no lo van a hacer. Y en el dado caso de que lo hagan, tiene que ser así. Y ajá. sabes, es bueno. Uh-huh.
O sea, es bueno. Es bueno porque se cuidan, o sea, se están cuidando ellos mismos y están cuidando incluso a la otra persona. Entonces, yo Sí, pero considero... por ejemplo, lo que comentaban, ¿no? Con Sarita de la ocasión pasada del poliamor. Ujú, O sea, hay personas que dentro de su relación les es aceptable tener incluso un encuentro sexual con otra persona aún estando ujú, en en una una relación, en relación. un noviazgo, ¿no? Ujú, Entonces, este, pues sí es que ahí está la importancia de lo sexual. Sí, ¿sabes? Porque, por ejemplo, está por decir yo, ¿no? Vamos a hacer una suposición, que yo tengo un noviazgo, suponiendo que lo tuviera, porque no lo tengo. Pero bueno, suponiendo que yo tengo un noviazgo, de acuerdo que, pues, ¿sabes qué? La neta me gusta tal persona. O sea, ujú, puedo, porque hasta en sí, eso se caracterizan las relaciones poliamorosas. Ah, sobres va, pero de ti depende ser lo suficientemente responsable para cuidarte, ujú, porque no nada más te estás cuidando a ti, te estás cuidando tanto a la otra persona con la que te vas a meter sí, y tanto con tu pareja. ujú, Y a lo mejor la otra persona con la que te estás metiendo, a lo mejor ni está contagiada, y a lo mejor el que estás contagiado de eh, alguna enfermedad eres tú, que ujú, ya traías con la que es tu actual pareja, o ujú, viceversa, tu pareja no se va a cuidar porque te tiene la confianza de que pues nada más has tenido relaciones con ella, ¿no? ajá, O has tenido una relación estable con ella y vienes y mocos, la sí, infectas porque resulta que con fulanita no te cuidaste y a lo mejor es una enfermedad sexual muy superficial, muy leve, ujú, pero si no le toman la importancia, puede tener consecuencias muy graves. sí, Y es eso, las relaciones, bueno, las enfermedades de transmisión sexual es otro tema que no sí. toda la gente conoce. Literal, ve por la vida y pregúntale enséñale a las personas imágenes de que, oiga, ¿Esto ¿qué qué es? enfermedad es Ajá, esta? Ajá, no sé, ¿no? ujú, O sea, vas por la vida y, oiga, y esto, hasta que les muestres imágenes de personas que están infectadas a más no poder, sí, donde están llenas o sea, imágenes muy difíciles años, ujú, de ver, y dices, ay, o sea, ahí es cuando toman la importancia, en ese momento te ujú, aseguro, pero al otro día se le olvida, sí, sí, o sea, porque ya dicen, no a le mí va a nunca me va a tomar, pasar, a mí ajá. nunca me va a pasar, o sea, según Oye, ellos, ¿no? ¿qué te parece si hacemos una parte 2? Va, me ¿Sale? late. Entonces, no olviden seguir a Lover en sus redes sociales que están en la parte de abajo. Y esperen la parte 2 porque todavía tenemos muchísimo de qué hablar. La verdad es que yo considero que hemos tocado como el 1%. Sí, hemos tocado muy superficialmente porque de esto se derivan muchas cosas, Y demasiadas. sí, yo considero que incluso no vamos a poder, o sea, como abarcar lo que queremos abarcar. Pero lo vamos a intentar. Entonces, esta va a ser la parte 1. El próximo video va a ser la parte 2. Que justo ahorita lo vamos a hacer, pero no queremos hacerlo como súper pesado. Entonces, pues nada, despídete. Pues bueno, amigos, los invito para que me vayan a seguir o me encuentren ahí en las redes, están ahí abajo. Los invito a mis streams, porque sí, como les había dicho, hago streams. Entonces por allá nos pueden guachar y nos estaremos viendo en la parte 2. Bye.